que desde la República Dominicana se maltrata cuando somos el país que mejor trata al pueblo haitiano, mejor que en su propio país. Siempre hemos dicho, usted se recuerda parafraseando a don Pedro Mir, hay un país en el mundo donde se trata al pueblo haitiano mejor que en su propio país. Y ese país es la República Dominicana. Pero dentro del contexto de las naciones del mundo, nosotros vivimos una relativa paz, tratamos y hacemos esfuerzo porque esa paz se fortalezca. Y ese es el desafío de hoy, profesor Vicente Vargas Lemonnier, que llevemos una programación tal como lo conversamos y pautamos para este día especial en que usted recuerda su formación como profesional de la salud, que se graduó de médico. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Hace 2 horas. Hace de eso. Felicidades, maestro. Gracias, doctor Secundino Palacio. Pues como siempre, usted llega aquí con esa vitalidad, esa energía, ese vigor, ese entusiasmo que nos transmite a todos aquí en cabina y se la transmite también, yo sé, que a la audiencia, esa fuerza que usted tiene. Yo pienso que sí, que eso es muy bueno, porque si estamos hablando de tiempos de grandes crisis, cuando hablamos de crisis también tenemos que recordarnos lo que se llaman la vulnerabilidad. Hay personas muy vulnerables, hay personas frágiles, hay personas que las situaciones de crisis los hacen a ellos afectarse emocionalmente, mentalmente y en muchas otras áreas. Por eso, cuando usted y yo hablábamos ayer de lo que íbamos a hablar en este programa, yo me puse a hacer una lista, y en esa lista que yo puse, se las voy a leer aquí a usted y a los oyentes, yo puse la pobreza. La pobreza es un motivo también que trae crisis a las personas. De hecho, en el programa, hace 2 programas que dedicamos aquí a un programa a hablar de salud mental y pobreza. Pero aparte de pobreza, tenemos también los problemas de la salud física, que la diabetes, que la hipertensión, que todas las enfermedades de transmisión sexual que hay, no las vamos a mencionar todas, que el COVID, etcétera, etcétera. Una acotación, profesor, a usted respecto a la diabetes y la hipertensión arterial. Somos un país de 10 millones y tantos. Mal contados. Mal contados, ¿verdad? Pero hemos hecho censos. De 10 millones de dominicanos tenemos un 33% de hipertensión arterial. 10 millones. 33%. Un 33%. Un tercio. Que son 3.300.000 dominicanos y dominicanas. Un tercio, prácticamente. Que todos los días los que llevan el tratamiento tienen que tomar medicamentos para controlar la presión arterial. Eso significa una gran inversión en antihipertensivos. Eso no le puede faltar a un paciente. Pero hay antihipertensivos y fármacos para estabilizar la presión arterial. Pero adjunto a ello tenemos otro parámetro para escuchar a Roberto, que una acotación, es que tenemos de un 18 a un 22% de diabéticos. Un 18 a un 22% son 2.200.000 dominicanos. Son muchos. Cuando tú sumas 3.3 y 2.8, te está dando casi 6 millones de dominicanos. La mitad o más. Exactamente, más del 50%. Pero si a eso unimos la muy baja calidad de los alimentos que se están sirviendo en escuelas, en las calles, etcétera, etcétera, entonces la tendencia es preocupante porque es a crecer. Por eso la necesidad de que estos temas sean aireados como lo estamos haciendo, para que la familia dominicana... Y como lo hace la Z en la receta médica de la Z todos los días. Todos los días. En consecuencia, son cifras de gran preocupación
porque la tendencia en lo que llamamos la comida chatarra, y no hay que ponerle de otra manera, comida de mucha... Le dicen basura también. Mucho hidrato de carbonos, mucho aditamentos que aumentan la masa muscular, que estrechan las arterias y las venas, muchas concreciones de sales minerales. Cuando decimos concreciones de sales minerales, estamos diciendo sales que se almacenan en las arterias y en las venas, la misma piedra que se van a los dientes, que después usted va al odontólogo y eso parece una cosa extraña. Adelante, Roberto. Bueno, a propósito de lo que usted decía, doctor, el problema mayor es aquellos que tienen problemas cardíacos y no lo saben, porque también hay una gran franja que por la falta de cultura de salud que tenemos nosotros en la República Dominicana, padecen de ciertas enfermedades como las que ustedes han mencionado, sin embargo, no lo saben. Estos que lo saben por lo menos están en tratamiento, pero hay aquellos que no. Por no hacerse un chequeo oportuno. Esto acrecienta más el problema que tenemos en nuestra población. Eso que tú dices es muy cierto, Roberto. Y ahora que tú dices un chequeo oportuno, tenemos que mencionar un tema. No te pude escucharla. Bueno, decía que de esta franja que usted mismo señalaba, que son hipertensos, que tienen problemas cardíacos y los diabéticos, además de ellos hay una franja que quizás por la falta de cultura saludable o de salud desconocen que padecen de ciertas patologías. Estos no están medicados, estos no van a tener un chequeo oportuno. Entonces esto hace crecer más el problema de salud que tenemos en la República Dominicana. Eso está muy bien, por eso yo quería agregarle a lo que tú dices, la importancia de la atención primaria. Sí. ¿Qué es la atención primaria? Que en el barrio donde usted vive y en la escuela donde está usted o están sus hijos, ahí habrá un médico, es un médico preparado para eso. No es un súper especialista de los que hay en los grandes centros de atención terciaria, pero sí es un médico de una sólida formación, de un médico familiar, para que ahí en el barrio donde usted vive, a usted le chequen su presión y le hagan los análisis a sus hijos, señores. Por eso tenemos que seguir abogando, como lo venimos haciendo aquí en la Z. Sí. Y siempre de que yo hablo de atención primaria, me acuerdo del doctor Luisón Roa, porque él siempre ha sido un abogado de ese tema, pero todos los médicos estamos de acuerdo con la importancia de la atención primaria, a propósito de ese comentario que tú haces, Roberto. Y quiero agregar, no sé si el doctor Secundino Palacio quiere decir algo, para yo seguir mencionando la lista de los temas de grandes crisis. Sí, yo quiero que usted concluya esa parte, porque es de mucha importancia el tema salud mental en momentos de grandes crisis internacionales, mundiales. Porque ahorita vamos a hablar con el profesor Roberto Casá, que desde el punto de vista geopolítico, al ser él una autoridad académica desde que usted me menciona al doctor Roberto Casá, yo me siento a esperar la intervención de él, porque a mí me edifican y me encantan sus intervenciones, sí, como para mí un historiador fuera de serie. La voz más alta, de las voces más altas de la historia social y política de la República Dominicana, que siempre está presto a dar sus conocimientos. Así es. Estamos a la espera de la llamada del profesor Casar para que también pueda exponer su parte. Sí, y antes de esto, Vicente, yo hablaba de la promoción. Hay una pandemia en el mundo de promoción de odio. En Francia, fíjate que en Francia a los Juegos Olímpicos hubo países que no pudieron asistir. La situación en Palestina, el intento de asesinato de Robert Fico allá en Eslovaquia, el intento de asesinato de Víctor Orbán, que es el presidente ahora de la OTAN. Pero tiene alguna diferencia con el bloque, ¿verdad? Que damos tanto por la cabeza de Maduro, que damos tanto por la cabeza de que la OEA se va a reunir, pero la OEA, el presidente electo en Perú se llama Pedro Castillo, y no hay nada de estas cosas. Entonces, en consecuencia, es necesario que veamos todo esto, porque la promoción del odio
no genera otra cosa que no sea violencia y crímenes, grandes crímenes en la historia de la humanidad. Adelante, profesor. Muy bien, doctor Palacio. A la lista que yo tengo... Tenemos ya, Roberto Casado. Así es. Adelante, profesor, buenos días. Buenos días, a la orden de ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente, maestro? Bastante bien, gracias a usted, entre otras cosas. Maestro, de usted queremos que nos sitúe en perspectiva en estos momentos. El tema de hoy es la salud mental en grandes momentos de crisis. Pero en medio de todo esto, maestro, hay una promoción internacional y hasta nacional. He escuchado muchos comunicadores nacionales promoviendo y hablando de la cabeza de fulano. Hubo un intento de asesinato de Robert Fico en Eslovaquia, un intento de asesinato de Víctor Orbán, el presidente actualmente de la OTAN, por la rotación, el que se da tanto por la cabeza de fulano, tanto por la cabeza de Putin. Ya le pusieron precio a la cabeza de Nicolás Maduro, pero el presidente de Lima, de Perú, es Pedro Castillo y está preso. Todos estos fenómenos, maestro, ¿cómo los podemos conceptualizar sin que ello se traduzca en más estímulo al nazifascismo, a la violencia, al crimen y a esas cosas tan terribles que le han costado tanta sangre a la humanidad? Bueno, yo observo que hay una campaña a nivel internacional basada en el odio, en la descalificación, en la intolerancia, y eso lo estamos viendo todo el tiempo. O sea, son campañas carentes de sustento y basadas en la propaganda, en la manipulación y desde luego en los intereses, que es lo que prima de manera cada vez más descarada a nivel internacional. Profesor, en el orden de lo que son los organismos internacionales, ahí tenemos la OEA, de funesta recordación para la República Dominicana. Tumban un golpe de Estado a Evo Morales, pero la OEA no mueve un dedo. Un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo, presidente constitucional electo con un 67% de los votos, pero ninguno de esos organismos, llamados organismos internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿qué significan en estos momentos la masacre que hay del pueblo palestino? E incluso hay muy poca referencia aquí en la República Dominicana, en la comunicación, a estos hechos tan bárbaros y crímenes. Van más de 60,000 muertos en la Franja de Gaza. Ayer solo asesinaron a uno de los líderes más importantes de Hamas y de otros grupos. Bueno, pues, ¿hacia dónde lleva esto, maestro? Y antes hubo un crimen también de un dirigente de Hamas en Teherán. Bueno, esos son prácticamente declaraciones de guerra de parte del Estado de Israel, que sabemos que es un Estado criminal. O sea, yo diría que admitido. O sea, las operaciones del Estado de Israel son homicidas reconocidas por ellos mismos como parte de su sistema. Y desde luego la paz mundial está muy amenazada con esta actitud provocadora del Estado de Israel, sin duda alguna. Pero de eso, lo mismo que usted está diciendo, de eso no se habla o se hacen a lo sumo condenas muy tenues. Maestro, hay una matriz mediática con mucho dinero por debajo, con millones de pesos, con millones de dólares, toda la comunidad económica europea al servicio de Occidente, de Estados Unidos, todos articulados, Grecia, Chipre, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, todos articulados alrededor de objetivos económicos, y piden dinero y le ponen precio a la cabeza de Putin, de Xi Jinping, de Narendra Modi, de la India. Bueno, la tendencia a la conformación de los BRICS, hay una conspiración contra ello, hay un plan dirigido a evitar que los países
puedan defender sus recursos naturales? Porque hay mucha preocupación por el petróleo de Venezuela, hay mucha preocupación por el litio de Brasil, de Bolivia, hay mucha preocupación por el cobre de Chile, pero no hay tanta preocupación así en el orden internacional por la situación de pobreza que vive el pueblo haitiano y otros países. Conocemos cómo la Unión Africana, ahora que se han levantado muchos gobiernos progresistas en África, la Unión Africana, 54 países que todos han sido ricos, pero han tenido que vivir el neocolonialismo y la pobreza. ¿Qué dice el maestro Casá sobre este particular? Bueno, sí, yo creo que la pregunta suya sugiere la respuesta, y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que hay una desigualdad de actitudes en el mundo occidental. O sea, lo que le conviene para África, para África bien, debe seguir subordinada, y lo que tienda a cambiar esa realidad, como ha habido en los recientes acontecimientos políticos, es algo muy condenable. O sea, bueno, los países occidentales siguen practicando el neocolonialismo, y sobre esa base es que operan en sus directrices políticas. Entonces, bueno, mire, ahora en estos días en América Latina tenemos muy claramente la diferencia. Lo que usted dice, Pedro Castillo fue derrocado y no pasó nada, nadie dijo nada. Dilma Rousseff fue derrocada, Evo Morales fue derrocado. Estamos hablando de años recientes, pero en una elección de Venezuela se arma un revuelo internacional realmente asombroso. Así es, maestro. Incluso aquí, la República Dominicana, para que el profesor Vicente Vargas y Roberto Díaz tienen algunas inquietudes, profesor, usted se recuerda cómo nos llenaron las Américas de tiranos. Habían dos gobiernos progresistas en América Latina, Lázaro Cárdenas en México y Jacobo Arbenz en Guatemala. Después toda la América estaba llena de tiranos. Al general Lázaro, al presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 lo derrocaron, un gobierno así, que tenía una constitución parecida a la del profesor Bosch, que hablaba de educación, ponerse zapatos en los dos pies, agua potable, reforma agraria, y por eso fue suficiente para el calificativo de comunista, lo mismo que se hizo con el profesor Bosch en el 1965. ¿Qué nos dice el maestro Casá? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, las actitudes intolerantes de la derecha, que son crecientes, o sea, la derecha no permite, no tolera estar fuera del poder, incluso en el ámbito global, que haya países soberanos, como es el caso de Rusia, que además no es cualquier país, es la quinta economía del mundo y el país más grande del mundo, y que han intentado desmembrarla en cuatro lugares: el origen de la guerra, y por supuesto Rusia es satanizada. De manera que hay una actitud mundial creciente de intolerancia, de pretensión hegemónica mecánica, que evidentemente no se puede sostener. Entonces ahí vienen los conflictos producto de esta actitud del mundo occidental de pretender dominar el mundo en términos que ya no son posibles. El profesor Vicente Vargas Lemonier, maestro, tiene algunas inquietudes. Adelante, profesor Vicente Vargas. Con todo el gusto. Muy bien, doctor Casá, aquí disfrutando de sus intervenciones. Mire, yo como psiquiatra y psicoterapeuta muchas veces estoy frente a un paciente que me dice que está cansado de la corrupción, cansado de todo lo que ocurre en el mundo. Entonces, en ese momento, yo quisiera ser un historiador para decirle a ese paciente, mira, pero es que corrupción ha habido siempre. Y entonces yo digo, si hubo corrupción cuando en la época de los grandes personajes, y esos personajes probablemente producto de esa misma corrupción fueron afectados, y a veces, por ejemplo, aquí fusilaron a Duvergé, a Sánchez, a Duarte lo deportaron, y tengo entendido que Santana lo que quiere era fusilarlo. Gracias a la intervención de Cohen fue que lo deportaron. Entonces yo digo, si ha habido corrupción siempre,
y creo que la va a ver siempre. ¿Qué puede un psicoterapeuta decirle a un individuo que está diciendo que está cansado de la corrupción y que incluso está pensando en suicidarse o mandarle un mensaje al mundo? Ahí mismo yo digo, bueno, yo quisiera ser un historiador para decirle a ese individuo, no, como un psicoterapeuta, decirle, pero es que en la historia siempre ha habido corrupción y siempre la habrá. Quisiera oír su comentario al respecto como historiador que usted, para decirle a un paciente que dice que está cansado que no de solamente eso. Ha habido corrupción, ha habido también lucha. Y esa es la responsabilidad de los humanos conscientes, de las personas armadas con un principio ético. Es combatir la corrupción, es combatir la desigualdad, es combatir los males sociales. De manera que yo llamaría a ese paciente suyo a no desfallecer y a asumir una actitud activa de acuerdo a los principios de su conciencia individual. Profesor Casar, usted ha señalado, Casar, porque vamos a decir algunos puntos muy negativos de la derecha, pero en la parte de la izquierda se podrían observar también algunos puntos que se podrían corregir. Sí, claro que sí. La izquierda ha cometido grandes errores, grandes deficiencias, y parte de lo que pasa en el mundo se debe también a las limitaciones y a los errores de la izquierda. Perfecto. Excelente. Maestro Casá, de usted queremos demasiado, pero en este momento de la historia de la República Dominicana y del mundo, una acotación final: ¿a qué puede conducir aquella promoción del nazifascismo de Hitler y las arengas de Joseph Goebbels y aquella tesis de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad? ¿A qué puede conducir, maestro, en estos momentos esta promoción tan desproporcionada, tan aloqueada, tan fuera de contexto del odio a nivel internacional? Persecuciones, ya usted vio cómo hay los cabezas rapadas en Alemania, en Francia, en Giorgia Meloni en Italia estuvo a punto de ganar, igual que Marine Le Pen, neofascista. No, ganó, en Francia, ya ganó. Y en otras partes del mundo. Adelante, maestro. No, bueno, yo diría que lo que se plantea es un replanteamiento de las bases de una política progresista para afrontar este auge de la extrema derecha a nivel internacional. En Venezuela lo que estamos viendo es cómo lo que puedan ser críticas válidas al chavismo, yo no voy a opinar ahora al respecto, pero yo tengo mis posiciones, a pesar de que no soy un conocedor tampoco de los detalles de lo que sucede en Venezuela, pero sí, el chavismo tiene sus grandes limitaciones. Pero ¿cuál es la respuesta? Un movimiento que se asemeja al de Milei en Argentina, lo mismo referido a Milei, es decir, estamos en presencia de una ofensiva de la ultraderecha. La oposición venezolana está dirigida por la ultraderecha y desde luego ellos aprovechan situaciones de manera muy hábil, porque hay un discurso sistémico que ha prevalecido, que ha ganado cuerpo, y desde luego ya hay una situación internacional que debe ser evaluada por las fuerzas progresistas conforme a planteamientos de nuevo tipo. Ese discurso de derecha ha señalado a Maduro como un dictador. ¿Usted qué piensa sobre esto, profesor Casá? Bueno, yo me pregunto, ¿dónde no hay dictaduras? Todos los regímenes son dictatoriales. Bueno, hasta donde yo entiendo, las autoridades venezolanas han sido resultados después del golpe de Estado intentado por Chávez, pero que Chávez no llegó a la presidencia por un golpe de Estado, él estuvo preso y luego ganó unas elecciones donde él no controlaba. Pero yo tengo entendido que en todo momento las autoridades venezolanas son producto de elecciones y de elecciones libres. Creo que hasta donde yo puedo razonar, el sistema electoral venezolano es de los más seguros del mundo. Yo personalmente no creo en la tesis del fraude,
por lo menos hay que demostrarla. Y desde luego ya yo pienso que el gobierno venezolano de la misma manera debe cumplir ya la oferta hecha en el día de ayer por Nicolás Maduro de poner a disposición toda la información a analistas, a sistemas políticos, a instituciones internacionales, para que se compruebe la realidad de las cosas. De eso se trata. Ahora, evidentemente, ha habido una campaña alrededor de esto del mundo que tiene un sesgo evidentemente ideológico. No responde solamente o tanto a una observancia de la legalidad. En algunas personas que creen en la tesis del fraude, sí. Yo no digo que todo el mundo forme parte de esto, pero se han dejado convencer por una propaganda bien dirigida. Yo creo que no está demostrado el fraude, y de lo que se trata ahora mismo es de que en Venezuela se verifique si no ha habido tal fraude. En caso de que se demuestre, evidentemente lo correcto y lo que procede es que las autoridades venezolanas cedan su posición. Profesor, sin embargo, Dina Boluarte en Perú, que nadie votó, nadie echó un voto por ella, es la presidenta y no es una, como dice Roberto, no es una dictadura. No, pero simplemente pregunté. Pero es un derecho que usted tiene, es un derecho legítimo. Sí. Profesor, su mensaje final al pueblo dominicano en estos momentos, su reflexión final al pueblo dominicano y a todos los oyentes de la Z que nos sintonizan en todos los rincones del mundo. Adelante, maestro. Darle las gracias a ustedes por esta labor de servicios que hacen en beneficio de la colectividad al analizar los problemas presentes y alentarlos a que sigan en esa ruta en beneficio de la comunidad dominicana. Gracias, maestro.